profesores, estudiantes y demás miembros de la comunidad, darle las gracias a ustedes por estar hoy en su tiempo acá, departiendo en la institución un tema tan importante como es el concepto y el trabajo de la formación en el componente de la sexualidad y de todos los temas que nos abordan en la tarde de hoy. Buenas tardes a las invitadas, compañeras, muchas gracias en nombre de la rectoría, del vicerrector mío propio y a todos los estudiantes de esta juventud que se encuentra hoy acá, interesada en un tema tan conflictivo para la sociedad a partir de su concepción cultural e histórica. Cuando hablamos en primer lugar del proceso de la educación sexual, inmediatamente nosotros generamos un espacio de reflexión a decir, la escuela anda mal. Cuando hay problemas de concepción de educación sexual, nos giramos la escuela. Y más allá, nos giramos a las facultades de carácter humanístico o a las facultades de salud. ¿Cierto que es el enfoque que le vamos dando? Ese es un enfoque muy direccionado. Cuando hablamos del problema de la educación sexual, nos dirigimos directamente a las instituciones de salud educativa de nuestro país. Sin embargo, la educación sexual y el componente de la sexualidad y el sexo en la conducta humana no es un problema de instrucción ni de una sola institución. Es un fenómeno de la sociedad que nace y crece entre todas las instituciones que conformamos la sociedad. Por lo tanto, no es un problema de cuán o no le aportemos a un sistema de salud, sino cómo rescatemos el proceso de la sexualidad, la identidad, el concepto de lo que es sexual, de cómo somos seres sexuados y cómo nosotros nos proyectamos diariamente desde nuestra condición y nuestra manifestación de este componente en la actuación humana. Esto significa que en nuestro país, hoy que es un tema muy latente por las constituciones, los estados de derecho, las cortes supremas, es un tema muy álgido, porque además tiene que ver mucho con las culturas, los conceptos de formación religiosa, las historias del país. Y hemos terminado haciendo centro de la vida diaria un debate que realmente ha perdido el encanto de lo más importante que representa la formación en valores y conducta hacia la sexualidad, que justamente en una palabra que se nos pierde día a día, que es en la autoestima. Yo creo que a veces cuando hablamos de campañas de educación sexual, lo interesante es que vamos a los métodos de prevención reproductiva, vamos a la publicidad de no al sexo como abstinencia y como control o hasta con normas de represión. Eso incluso lo vivimos en la familia. ¿Quién no ha vivido en la familia el encanto del padre que le dice después de las 12 de la noche no hay una señorita que llegue a la casa porque no es moral? ¿Qué es lo que no es moral? Las 12 de la noche. Si yo puedo hacer ante las 12 de la noche lo que quiera, porque es mi cuerpo. Qué rico yo, papá, decirle, tiene la libertad de escoger, y esta es la verdad de las relaciones humanas. Si yo no me quiero, si yo no tengo autoestima, ese cuerpo, sea cualquiera la manifestación que tengamos del concepto de Dios que nos regaló, lo maltratamos. Y la sexualidad, igual que cuando nosotros comemos un alimento dañado, porque no cuidamos el cuerpo, porque no tenemos una norma de alimentación sostenida, también puede ser dañada y nos afecta la salud de nuestro cuerpo. Lo único que este es un fenómeno que no solamente afecta esa salud biológica, sino también los estados emocionales, psicológicos, sociales. ¿Cierto o no?
Es un fenómeno que abarca toda la dinámica del desarrollo humano. Es un fenómeno que también se expresa en las manifestaciones de violencia y que está sustentado en la autoestima y en eso que se llama en los seres humanos comunicación. Cuando se rompe el canal de comunicación, hemos perdido todo el trabajo de formación en el desarrollo de una educación feliz, sostenida y dentro de un paradigma que podamos decir lo más importante, somos seres humanos. Entonces, ahí vienen los debates. Confundimos sexualidad, sexo con géneros, confundimos aptitudes, manifestaciones y orientaciones sexuales con códigos éticos y morales. Aquellos que hemos educado, nos hemos educado en los paradigmas de otras concepciones morales, nos damos el derecho en la vida de decir, es correcto o no es correcto, está bien o está mal. Y empezamos a polarizar un tema que sin embargo en el subconsciente y en la vida, el desarrollo del ser humano, se manifiesta todos los días. Yo les voy a hacer un cuento muy interesante. Y este cuento va a ser la partida de esta conversación hoy que tengo con ustedes. Porque eso de que la conferencia, me parece que un tema de este tipo, más que de conferencia, tiene que ser de una relación amigable, ¿cierto? De un diálogo, porque es que si ahora yo soy acá, esa inquisición institucional que viene a hablar de una doctrina que también la vivo, porque todos somos parte de la sexualidad humana. Eso es como entonces el que se para aquí no está incluido en el problema y uno lo ve como algo. No. Partamos del principio que todos los que estamos aquí, al igual que nos alimentamos, nos respiramos, las enfermeras nos ponen las vacunas, los psicólogos se dan el lujo de tratarnos, y decir, no tienes un trauma materno dependiente, estás tirándote por una orientación equivocada en el género, porque además confunden género con sexo y todo. Todos estamos muy expertos en esos niveles de agresividad conceptualizados. Entonces yo le voy a decir una cosa, fíjense si la vida está sustentada en esos encantos, que cuando usted por la mañana se levanta, se mira al espejo. Hay quien todavía a mi edad ya no se puede mirar a plena luz del día. A la edad de ustedes pueden disfrutar la luz del día con el espejo y decir, mi Diosito, qué cuerpo tan bello me has dado. Esa es la primera aceptación que yo tengo de mi imagen como ser humano en una conducta sexual. Pero entonces en ese instante de la vida tan emocionante que es levantarme, viene el primer acto de investigación didáctica de mi sexualidad. Y es, sobre todo las damas después que aspiran a un poquito después de los 30 años, porque a los 25 todavía se dan el lujo, pero después de 30 dicen, uy, me salió una arruguita acá, uy, tengo una sombrita que no dormí bien. Claro, ellas tienen unos trucos que no tenemos los hombres, excepto los metrosexuales que también son válidos. Bien, eso no tiene nada que ver con la belleza, no riñe con la manifestación de la sexualidad humana. Todos son encantos. Entonces, ella se maquilla, además se viste muy bonita, porque sea cualquiera la orientación que usted tenga, es insustituible el encanto de la mujer como el de nosotros los hombres ya viejitos. Entonces, miren qué interesante es el diálogo. Cuando ella se viste muy bonita para ocultar la mala noche que tuvo, en el trabajo de mal dormir, por atender el bebé, por todas las cosas de la vida, llegan a la calle, llegan a ese espacio que es el trabajo, la escuela, la universidad o la sociedad, y se encuentran con el vicerrector o un compañero y dice, hola mamacita, qué linda estás. En ese momento hay una descarga de adrenalina donde ella dice, soy una mujer bonita. O cuando tú llegas a un lugar como Girardot, lleno de calor humano, más que del calor físico, y te dice una compañera de trabajo, oiga, qué bien se ve hoy.
En ese momento se está dando una manifestación de la sexualidad como conducta humana. Esa sexualidad es el primer punto en que uno se encuentra y aparece algo importante, el reforzamiento de la autoestima. Esa autoestima nos canaliza el poder sustentar una jornada laboral con muchos afectos y muchas relaciones positivas. Cierto que somos como tales seres sexuados, emocionalmente vivos y sustancialmente existentes en una dinámica y forma parte de la vida y forma parte de la conducta diaria, ¿bien? Y forma parte del proceso del desarrollo de la vida y la felicidad humana. Eso nos demuestra que el tema que voy a decir no está aislado de la continuidad, del día a día y de ese instante tras instante que todos disfrutamos como seres humanos. ¿De acuerdo? Ese es el primer pacto que vamos a tener. Eso implica que todos de una u otra forma incidimos en esos procesos del desarrollo de la felicidad, de encontrarnos como seres sociales en la conducta de la sexualidad y la orientación. Por tanto, todos intervenimos en ese proceso de formación de los valores, de la ética y del desarrollo de la sexualidad. Creo que es un principio sustancial. Por eso, lo primero que nosotros vamos a ver es cómo vamos a definir el concepto de sexualidad, qué vamos a entender. Mas yo no pretendo hoy leer el concepto, lo estamos recreando, ¿de acuerdo? Hay que traer el PowerPoint y todas esas técnicas modernas, porque si yo me pongo a hablar y no traigo una imagen, estoy perdiendo un canal de visualización desde la neurociencia y se pierde ese encanto. Entonces dice, muy mal conferencista porque no está a la moda, no trajo PowerPoint. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero más que rico el PowerPoint es, oiga, pero ese señor logró con la palabra enamorarme el oído y encantarme de que soy un ser vivo y más allá de la imagen también sentirme que he vivido un minuto de tranquilidad y de paz, ¿cierto? A mí que me tocó el horario posterior al almuerzo, quiere decir que todos, pese a cualquier emoción que tengan, a no ser que tengan una persona al lado que lo esté estimulando, están en la fase en que las neuronas se bloquean porque estamos totalmente en fase de digestión. Entonces el reto que tengo, por muy interesante que sea el tema, es muy complicado. Bien, el primer principio que vamos a manejar de este concepto es este que está acá. La sexualidad es un proceso de construcción en el desarrollo humano que tiene muchos elementos fundamentales. Uno es, digamos, que biológicamente tenemos unos órganos sexuales, biológicamente tenemos un sistema de neurotransmisión con unos códigos, unas manifestaciones, pero esa relación biológica está dentro de un contexto cultural, ¿cierto o no? Tiene que ver con la cultura. Yo le decía ayer a los compañeros de la universidad cuando dije tarde en la noche voy para Girardot, todo el mundo se sonreía. Porque cuando uno identifica a Girardot, identifica el calor, la piscina, la diversión y todo lo que viene tras esos estados alucinantes. Sin embargo, Girardot es algo más. Son seres humanos hermosos, seres humanos con una capacidad intelectual tremenda, y es más que esos fenómenos que la gente interpreta y asocia cuando uno dice voy a Girardot. Otro dice voy a trabajar hoy a Girardot, tengo una charla a trabajar, y la noche qué. O sea, fíjate que nosotros empezamos en unos códigos de identificación, de tipificaciones muy complicados. Muy complicado y que intervienen de otra forma en ese proceso cultural, asociativo, y que tiene que estar definido también con el desarrollo histórico. Hay algunos psicólogos, sociólogos que comienzan a ligar el proceso al concepto de la ética. Cuando hablamos de la ética y la sexualidad, es algo más que la
ética como todo un concepto de manifestaciones o expresiones del ser humano, sino también tiene mucho que ver dentro de ese proceso cultural con el código religioso. Fíjense que hoy los debates que se dan en cuanto a la sexualidad, a los géneros, todas esas confusiones que se establecen, más que todo están impregnados en códigos religiosos. Y en ese momento comienzan las tipificaciones de qué es o no normal. Y estamos perdiendo lo más importante de la vida, que son los canales sensoperceptivos con los que todos estamos formando parte. Porque quien cuando es niño, ustedes hace poco que fueron niños, yo hace muchos años que fui niño, pero todavía conservo la inocencia. Quiero recordar que eso no lo voy a perder, seré un eterno inocente de la niñez. Aún así, con los años, pasado el medio siglo. Entonces, le voy a contar algo interesante de esa inocencia y de ese fenómeno que nos permite reconocer este elemento sensoperceptivo. Cuando uno es muy bebé, uno encuentra algo blandito, oloroso, delicioso, como esas gomitas que sirven para borrar. ¿Y qué es lo que hace el niño? ¿A dónde se lo lleva? A la boca. Ese es un canal sensoperceptivo, ¿cierto o no? Lo muerde, lo toca, lo aprieta y hasta tiene acto de violencia. A veces, ¿cierto o no? Entonces, una pregunta. Si eso en mi vida diaria es una emoción sensoperceptiva que vivo, todos los que estamos acá participamos de los canales neurosensoperceptivos. ¿Cierto o no? Entonces la sexualidad no es un fenómeno que está limitado por el género, es un fenómeno que está integrado en la actuación humana. ¿Sí? Eso no es cierto, pues ya están dormidos. Están en el sueño 3 para estimular. Fíjense cómo la vida ha ido cambiando. Hoy, por ejemplo, usted se echa un perfume, llega y dice, yo tengo una compañera que cuando me echa un perfume muy amorosamente en una oficina, que no voy a decir el lugar ni dónde, dentro de toda Cundinamarca, cuando yo me voy, dice, por allá estuvo el profesor Rogelio. Y le pregunta a la compañera del aseo, ¿por qué lo sabe? Dice, por el olor. O sea que también el olor genera rastreo. No solo los caninos esos que tenemos en el aeropuerto del Dorado, el olor también, y el olor va a identificar. Bien, fíjense que todas las manifestaciones de la sexualidad tienen mucho que ver en nuestra conducta diaria, que no significa sexo. Una cosa es sexualidad y otra cosa es sexo. Bien, partiendo la base que todos los canales de comunicación neurosensoperceptivo llevan a un canal de emociones que no siempre terminan en una relación corporal entre un ser y otro, sea cualquiera su orientación, dentro de una actividad sexual. Pero en este siglo tan complicado que vivimos, se une un fenómeno que es vincular sexualidad con enfermedad, ¿cierto? Y empezamos a buscar unas técnicas de proceso y no al fenómeno fundamental del proceso. Y es la pregunta, ¿es que yo me quiero? Yo sé el valor que tengo con este cuerpo hermoso que un día me lo vi en el espejo cuando era muy joven, ¿cierto o no? Entonces yo partiría la educación sexual, en vez de empezar a no solamente hablar de los llamados peligros que generan, a decir, antes de entregar mi cuerpo bajo una emoción sensoperceptiva o un alucinante bajo un efecto depresivo, sentirme capaz de saber que la otra persona siente emociones y valores como para saber valorar mi cuerpo. Por eso ahí vienen fenómenos que están muy identificados, como la violencia intrafamiliar, todos los problemas que tienen que ver con la distorsión
distorsión de ese proceso, que es un componente más de la vida y que también genera felicidades. ¿Cierto o no? Además que genera traumatismo cuando no encontramos la felicidad sobre la base de una relación humana. Amén de que todos venimos del paradigma: ¿qué persona en la vida te dice a ti y tú le preguntas, ¿eres feliz? Sí, pues tengo títulos, tengo casa, tengo esto, pero no tengo una pareja con quien vivir. Fíjate que nosotros empezamos a confundir la felicidad con la existencia de la pareja, y comienza a ser un ser prioritario cuando es un proceso que deviene de la relación de encuentros humanos sobre la base de un valor y un concepto básico y ético de las relaciones humanas. ¿Tenemos claro eso? Entonces yo no soy feliz, soy pobre. Ese típico hecho que dice, yo soy mamá y papá, los hombres son una embarrada, no sirven. Esos discursos, los que trabajamos en terapia familiar, lo oímos todos los días. Y yo me quiero morir. Oiga, pero ¿cómo se va a morir si tiene un hijo? Hermosísimo para darle la vida, criarlo. Pero es que no he encontrado la pareja. Mira, los hombres todos son malos, pero todos la buscan. ¿O no? Esas son contradicciones de la vida diaria, de esa dicotomía entre lo educativo, lo formativo y los valores, y la relación que tiene que tener el cuerpo humano como un ser vivo. ¿No es cierto? Entonces mira cómo estamos buscando. Si usted le va mal en el matrimonio, nunca usted es la culpable. Es que él es un descarado. ¿Cierto? Amén de que todos sufrimos el trauma de la baja autoestima. Cuando uno se enamora de la chica, o cuando uno está enamorado de una niña hermosa, bonita, uno le cumple y la ve bella. Después que la relación comienza, le dicen, ¿y por qué no te haces una lipo? Y empezamos en los conductismos de las modalidades externas, que no tienen nada que ver con la mujer latina, porque la mujer latina tiene su volumen, su cadera, tiene su cuerpo, y por eso es hermoso. Si a usted le gusta un italiano extra light, vaya a Italia. Por ahí creo que ya hay visas libres para Italia. Entonces, ese no es el problema. El problema es reconocer el valor humano y la competencia de las relaciones humanas. Entonces ya el encanto pasó. ¿De acuerdo? Eso es igual que aquel que también pierde el encanto porque encontró la relación que quería. Desde esta definición hablamos de que sexualidad no significa sexo. Bien, todos somos seres sexuados. Como tal nos manifestamos y como tal nos proyectamos. ¿Cierto? Bien. Y que tiene que ver mucho con qué, con la autoestima. Si yo no me quiero, yo entro en una crisis de identidad. Una crisis de identidad que no va a pasar simplemente porque entre en una depresión sucesiva por el valor de uso de mi cuerpo, sino porque no supe entregar mi cuerpo desde una relación socioafectiva. Bien, a partir de esto, dentro de nuestros estados democráticos, aparece lo que es la perspectiva del género, los derechos sexuales reproductivos, y aparece un tema que está muy de moda, que es los componentes de identidad del género, la orientación sexual, los componentes culturales del género, el ser humano sexual y las funciones afectivas. Miren qué importante es el tema que estamos tocando en ese aspecto. ¿Qué tanto tenemos claro la orientación sexual y los componentes culturales del género con todo el debate que estamos hablando? Hace poco teníamos una capacitación con los docentes de la media básica acá en Girardot y tocaron un tema importante. Y era la pregunta interesante que nos hacían. Bien, perfecto, programas de educación sexual. ¿Y qué orientación tenemos los docentes frente a cómo trabajar la problemática que se está discutiendo hoy en el país
desde elementos legales, constitucionales, ante la orientación sexual y ante la conducta de un fenómeno de la sexualidad, que no es fenómeno, es un proceso de la vida. Bien, entonces miren qué interesante es el debate, donde además tomamos o asumimos posiciones muy personales, de sentirnos en la potestad de categorizar, evaluar y negar al otro. Eso es violencia. Y si la escuela no nos pronunciamos desde una cultura de la sexualidad, desde una cultura del amor al prójimo, desde un respeto a la individualidad, entendiendo el equilibrio que debe haber en la formación educativa de estos valores, entraríamos en una gran contradicción, generando un nuevo punto de violencia en la sociedad colombiana. Porque este es un tema que genera violencia, que usted no lo cree, o no es cierto. El tema de la sexualidad, la orientación del género y la educación sexual genera. Y ahí vienen dos elementos, la comunicación erótica y la comunicación relacional de carácter reproductivo. Bien, procreativo, se me faltó la de carácter procreativo. La relación erótica, la comunicación erótica, bien, muchos códigos hay dentro de esta teoría de la comunicación social y lo vemos diariamente en nuestro país. Y lo vemos en toda la sociedad. Y ustedes que forman parte de la sociedad digital, porque yo soy de la era paleolítica de la piedra, pero ustedes que hoy entran en internet, están en un mundo distinto, ¿o no es cierto? Cuando un profesor de media básica o primaria piensa tocar el tema de educación sexual, le es muy complicado en esta generación, porque en esta generación usted entra en internet y puede tener toda la información que quiera y de la forma que usted la quiere. Si es que hoy cuando usted le da un examen, un resultado clínico de un examen, lo primero que usted hace, ¿qué cosa es? Es sencillamente buscar en internet qué significa el resultado del hematograma. Y usted comienza a diagnosticarse. Eso mismo pasa con este fenómeno mal interpretado de la educación sexual. Aquí hay una contradicción tremenda, sustancialmente, y es un reto para la sociedad colombiana y más aún para la sociedad. Fíjense que aquí le pongo esta imagen que quiero que se me grabe y que observen bien desde el punto de vista sexo-perceptivo. Sexo se confunde con salud, hay que tener claro eso. O el componente de la sexualidad y el sexo también es un elemento más que tributa a un ser humano equilibrado con determinados cánones y valores de salud. Y la pregunta que nos ocupa, ¿cómo intervienen las instituciones educativas en la formación de la conducta sexual de la salud sexual de tipo responsable? Yo diría más, ¿por qué es una conducta responsable? Y ahí viene un debate. El componente de educación sexual en el colegio solamente es de los profesores de biología o de alguna asignatura específica, o es un componente como la gramática, como el español, como todas las asignaturas, como la matemática de carácter transversal. Es un componente que si lo vivimos todos los días, no existe un profesor para ello. Es un fenómeno cultural para el cual tenemos que estar preparados en una práctica curricular y en un aprendizaje. Porque en una clase de matemática también se proyecta unos valores de convicción sexual. El entender eso en el rol del maestro es fundamental. Pero si nosotros dividimos el rol, no, yo soy profesor de matemática, yo no tengo nada que ver con educación sexual. ¿Quién me dice a mí que yo no estoy como ser sexual exponiendo una educación y una formación en valores sexuales? Es negar mi esencia humana, ¿cierto? Eso es decir que usted sale de un problema en la vida, de un conflicto de autoestima, y usted puede ser a veces agradable, usted está deprimido. Y la depresión produce inmunodeficiencia, baja el sistema inmunológico, usted se le producen muchos fenómenos de posible contaminación de una virosis. Porque cuando uno está estresado y tiene problemas de depresión, es muy sensible a una enfermedad. Eso mismo pasa con este proceso de la salud sexual y los problemas de intervención de la modalidad educativa de todos nosotros. Por eso, todos los profesores educamos
todas las instituciones, no es solamente privativo de la Secretaría de Salud, porque a veces decimos, no, el programa de sexualidad de la Secretaría de Salud y lo parcializamos a un gobierno o a un estado gubernamental. No es cierto. Es un problema que nos cubre a todos. Yo diría, por ejemplo, cuál es el papel de las empresas hoteleras en Girardot frente al desarrollo de una cultura sexual. ¿Solo un dispensador de protección o generar una publicidad o generar una cultura de actuación? Fíjense que las cosas son diferentes en el concepto, pero eso es la responsabilidad, es de todos. Sigamos. Aquí tenemos algo que son los elementos estructurales de la sexualidad, que el primero que voy a analizar dentro del ser humano como un ser sexual, pues está centrado en las perspectivas del género. Esto es lo que le he venido explicando, pero dentro de una visión contextual muy espacial, donde nos damos cuenta que es un fenómeno, es un proceso que atraviesa toda la vida, desde que el niño nace y se forma incluso. ¿Cierto o no? Desde que el niño está en gestación, no hay nada más terrible para un proceso de orientación y formación del niño que la mamá, cuando queda en estado de gestación, que todavía no sabe el sexo, comienza a mandar información a decir: yo quisiera que fuera una hembra, yo quisiera que fuera una hembra. Cuando le dicen el sexo, que es varón, hay un gran conflicto, porque esa educación y pedagogía que se da en el embarazo, porque el que no entiende que la educación aparece en el mismo momento de la fecundación y en el mismo instante de la relación de los dos, ahí es donde empieza la educación sexual. Hay que enseñarle a las madres un concepto básico. Señora, si usted logró un embarazo, usted está dispuesta a recibir cualquier tipo sexual, porque usted va a ser madre. Una cosa es que usted le guste porque usted tenga una frustración en que se crió entre hermanas y ahora tiene un hijo varón. Pero no cambia el código, porque ese proceso se recibe en el feto. Después el niño nace y viene el problema de la vida, porque el niño viene con un código de información que ella quería una hembra. ¿Qué tal que el niño entonces tenga actuaciones de otro tipo que no correspondan a su identidad? Lo culpa, lo castiga, lo genera, y cuando yo como madre en el vientre aporté. Miren lo importante que es la educación desde el embarazo. ¿Cómo vamos a concebir ese proceso? Porque es importante hablarle a ese feto y ahí inicia el proceso. Así que si a mí me permitieran hacer un programa de educación sexual, yo parto en preparar a la mujer para el embarazo, a preparar a nuestras estudiantes como madres que son, y decirle el primer mensaje de una madre cuando inicia el estado de gestación: que yo quiero un hijo, y ese hijo sea de cualquier género. Bien, ahí viene todo lo que es el desarrollo sociocultural, ahí viene todos los derechos humanos correspondientes a la sexualidad. Analizamos el componente ético trascendente de la historia que tenemos que analizar, y viene el elemento de la psicología. Nosotros los maestros, y quisiera dar un mensaje a los maestros, somos expertos en tipificar a nuestros chicos. Vemos un niño con determinados ademanes y lo tipificamos, llamamos a la mamá el día de entrega del boletín y le dice: señora, llega su hijo al psicólogo porque tiene ciertos ademanes no propios, le gusta jugar con las niñas, y después cuando el chico tiene 16 años le dice: oye, ¿cuándo vas a tener novia? Pues él la tiene de que estaba jugando con niñas. Pero usted se preocupa, el maestro lo tipifica. Nosotros tenemos un
y más aún en la categorización de los seres humanos. Fíjense que hoy por hoy los debates jurídicos y constitucionales es que la gente tipifica a la persona por su orientación sexual. Quiere un trabajo con un compañero y dice, ay, ella es de lo más bonita, pero ella, tú sabes, no le gustan los hombres. Es que yo le pregunté a usted qué es lo que le gusta a ella. Dígame cómo se llama y qué es experta. ¿O no es cierto? Óigame, Hernán sabe, es tremendo médico. Qué lástima que sea gay. ¿Y usted qué le importa? Yo a nadie le digo, óigame, pero la profesora fulana de tal es muy hermosa. Me gusta su cuerpo, me gusta su forma de ser, sus valores, pero hasta ahí. Si usted quiere indagar más, échese al agua. A ver si usted puede. Si lo acepta, el precio es correcto. Usted logró un éxito total. Si no lo acepta, mire papá, replanteé el objetivo, que se equivocó, en el lugar equivocado como David. Pero nosotros fíjense que siempre tipificamos las cosas frente a la orientación sexual. Puede ser muy bueno, pero además tenemos el problema siguiente. Si por casualidad soy padre de un hijo que no quiso continuar la carrera universitaria, pero además tiene una orientación sexual propia, decimos, bruto y... Porque las categorías nos van dañando, eso es violencia. Fíjense que el tema que estamos tocando, si hoy me preguntaran a mí, yo diría que es autoestima y una de las causales de violencia en nuestra sociedad. El tratamiento de la formación de nuestros hijos y ciudadanos. Y es un reto que tiene el país. Sin embargo, dejamos eso a la Secretaría de Salud. Nadie más puede tocar la educación sexual porque son los expertos. ¿Quién dice que un profesor no es experto en educación sexual, siempre y cuando no tipifique, señale, critique y se haga un trabajo formativo, donde le diga a usted, tenga usted la orientación que tenga, pero la orientación no quita que usted tenga unos valores de actuación. Ahí cambia el discurso. Usted puede tener la orientación que tenga, pero conservar su autoestima, el valor de su cuerpo es básico para la salud sexual y reproductiva, ¿cierto o no? Y los derechos se adquieren con el respeto al otro, porque yo puedo tener mis formas de ser, pero no implica que yo transgreda el espacio de imagen del otro. Eso es una relación socialmente igualitaria y equilibrada. El respeto a las limitaciones para poder reconocer cómo convivir desde la diferencia, la individualidad sexual y el derecho es una construcción social. Bien, sigamos. Independientemente de eso, creo que este diagrama nos va a permitir mucho reconocer todo lo que hemos hablado, y ahí viene la identidad de género, la orientación sexual, los componentes culturales del género, y debajo de la condición del ser humano habla de esas funciones. El sexo no es solamente la relación biológica, esa intensa que puede haber entre órganos reproductivos. El sexo es afecto. El afecto es cariño, el sexo es comunicación. Hoy hablamos más allá. ¿Usted por qué encuentra una pareja? No es solamente porque le gusta, porque hay muchos casos que uno se encuentra una mamacita hermosa, hermosa mujer, y después dice, muy buena figura, pero nada, el cerebro lo tiene vacío, totalmente vacío. Para eso el chiste de nuestra reina de belleza, hombre con hombre, mujer con mujer, todo se complementa, pero qué mamacita de hermosura, pero dos neuronas, lo suficiente para limitarnos la capacidad de pensar. Y entonces viene la otra que dice, es muy bonita, es muy inteligente, no es tan bonita, pero tiene talento. ¿Se dan cuenta? Miren cómo nosotros entramos en contradicciones. Sin embargo, al transcurrir la vida, aparece algo que nadie me va a dejar de decir. Ya yo a mi edad no estoy buscando belleza. Estoy buscando una mujer talentosa, integrada, que me quiera, que me acompañe hasta el final de la muerte. Entonces estoy buscando una enfermera. No va a decir, porque si el mensaje es
Yo no quiero una mujer bonita, no. Yo quiero una mujer que me acompañe hasta el final de la vida, que me complazca, que me quiera, que me sea fiel. Porque no solamente se es infiel cuerpo a cuerpo, hoy la internet es el primer canal de infidelidad. Y si no, miren los estudios de sociología que hay. Además, cuando uno ya sale de su casa, de ver al marido todos los días y llega al trabajo y le dice al jefe, le dice al compañero de trabajo, oiga, pero usted se está poniendo interesante. Ahí es el primer momento de infidelidad, porque ya estamos buscando y repasando opciones emocionales. Mañana falla el oficial y ya hay todo un terreno abonado en el camino de la victoria. Entonces ahí vienen todas esas condiciones que no son más que la manifestación del valor. Fíjense que hoy tenemos muchos afectos y muchos problemas de distorsión y distracción de la relación humana, ¿cierto o no? Lo cual no quiere decir que cuando uno llega a los 58 años, 57, no ve una muchacha bonita, una mujer bonita y dice, oiga, pero es bonita. Una cosa puede ser bonita y usted va a hacerte reconocerlo, y otra cosa son todas las tentaciones del cual, como decían en la novela Betty la Fea, el diablo es puerco y generan emociones convulsas. Entonces por ahí va el camino de la formación ética de valores sociales, integrales, en la autoestima de la conducta. Por lo tanto, si vamos a tocar el tema de todo lo que es la formación del derecho sexual, del género, la sexualidad y la orientación sexual, tenemos que partir de la base del respeto a la individualidad y que todo el mundo, sea cual sea su orientación, tiene que tener una cultura sobre el respeto a la sexualidad, sus manifestaciones, ¿cierto? Con ética y valores. Valores en mi relación con el otro y con los demás. ¿Vale? Porque esto no se trata de si la minoría o la mayoría. No. El que ha trabajado en terapia individual sabe que en la larga historia de la masculinidad de un hombre hay muchas historias que contar, que no necesariamente tienen la línea recta, para lo que llaman línea recta a una orientación psicorrígica. Entonces, miren lo importante que es entender este problema de la orientación sexual cuando está distorsionada por distractores que no necesariamente generan una construcción de una identidad frente al desarrollo de un género que sea totalmente educable en el concepto de la felicidad y la tranquilidad como ser humano. Es un problema transdisciplinario, es un componente multidisciplinario, entran a intervenir todas las estructuras gubernamentales y es un problema de salud social. Pero no salud social solamente por el componente de la contaminación frente a las enfermedades de transmisión sexual, sino al valor y autoestima que yo debo tener sobre mi vida. ¿Y cómo me forman sobre ese concepto? Primera pregunta, ¿me he aceptado? ¿Estoy totalmente convencido que soy un ser hermoso? Yo recuerdo que un viejo pedagogo cubano decía: en el mundo hay un solo hijo hermoso y ese es el hijo de cada madre, José Martí. Oiga, eso es hermoso. ¿A qué madre usted le puede decir que su hijo es feo? Se busca la que no está para usted. ¿O no es cierto? Entonces, si mi mamá me cree bello, porque yo soy el producto de su obra, y mi papá me ve hermoso, porque yo no me voy a ver hermoso. Allá Carlota que no me quiera reconocer mi belleza. Pero yo tengo un espejo que me quiere. Y yo tengo mis compañeras y amigos y todos que me admiran. Entonces, ¿cuál es el problema de que yo voy a ser infeliz porque Carlota me dijo que no? Ella se lo pierde. Porque yo tengo mis encantos. ¿O no es cierto? El día que partamos de ese concepto de autoestima, vamos a salir de la crisis de identidad. ¿O no es cierto? Vamos a tener una sexualidad responsable.
Pero vamos a reconocer algo que hoy en el país se ha convertido en un dilema de debate. Dilema que termina en agresión, que si el respeto a la minoría, que si la agresión, que si tú estás equivocado. Todo eso lo viven los profesores en la universidad y en las escuelas, ¿o no es cierto? Y ustedes lo van a vivir como futuros profesionales. Todos estamos inmersos en una dinámica de un tema que todos vivimos y que forma parte del desarrollo social humano. Aquí, pues, estamos poniendo un ejemplo. Miren, yo vengo marcando mucho, y el que sea experto en imágenes se ha dado cuenta que vengo marcando mucho las imágenes que traigo para poder deslindar, dividir esa relación tan directa que se tiene entre el sexo y la enfermedad, siempre y cuando no partamos del concepto que el problema de la educación sexual responsable está en mi cariño a sí mismo, en mi autoestima y en mi capacidad de saberme cuidar y respetar como ser humano. Ese es el principio fundamental, así como cuando tú llegas al médico y te dice tienes que bajar de peso porque tienes problemas cardíacos. Yo le diría a un estudiante, antes de encontrarte en una vida de emociones sensoperceptivas llena de alucinógenos, donde la conciencia se diluye por un estado de presión, la solución no está en un encuentro fácil, está en reforzar los valores míos para poderme encontrar como ser humano. Sigamos. Y aquí tenemos el famoso cuadro que nos da la imagen realmente entre lo que es sexo, identidad de género y la orientación sexual. Creo que este cuadro nos permite ver todas las variabilidades que se dan en la conducta humana y que la vivimos todos los días. Negarla es negar la existencia humana, ¿o no es cierto? Ahora, ¿dónde radica la orientación sexual? ¿Dónde radica la educación sexual? En cuando toda la comunidad y la comunidad educativa sepamos orientar que cualquiera de las rutas que el individuo escoja en su libre actuar tiene que tener unos valores y unos componentes de autoestima y unas formas de actuación con alto nivel de responsabilidad ante su proyección de vida y su salud. Que no es problema del Estado colombiano, que no es problema de los hospitales ni los sistemas de salud, sino es un problema de la responsabilidad que nos de nosotros de cómo asumir medidas de control que nos permitan la no contaminación o enfermedad, así también podamos comer un alimento dañado. Fíjense que es lo mismo, lo que pasa es que uno tiene una más dimensión que otra, porque una tiene más trazabilidad de impacto que otro tiene. ¿Cierto? Ese es el meollo de lo que queremos dejar claro en este fenómeno. Entonces, solamente nos acordamos del médico y la enfermera es hermosa cuando yo llego y le digo, ay doctora, me acaban de dar una noticia traumática, porque hoy las enfermeras para mí son sociólogas. Cuando tú llegas a la enfermera, que es la primera que te atiende, porque el médico te dice, tiene una cosita ahí que se te bajó el sistema inmunológico. Y tú, ay, ¿y qué será? Porque la inocencia fue. Dice, no, que tiene un virus que se te viene, entonces ahí el tipo sale en total crisis y lo recoge la enfermera. En los programas especiales de atención, ella es la que te siente y dice, pero mira, la vida no se ha terminado. Hoy la enfermera que no tenga la capacidad de educar en ese componente humano, perdió la vida. ¿O no es cierto? Porque es la que hace todo ese trabajo de acompañamiento a lo largo de la vida. Bien, es la que te mantiene el secreto de confesión, es la que continúa y es la que te dice a ti, porque la otra cosa es que eso es como cuando el que le dicen que tiene cáncer sale de ahí y dice que estoy para morir. Oye, bueno, y vive 10 años más y rumbea y vive. ¿A quién se lo debe? A ese trabajo asistencial donde la enfermera le da el medicamento y le dice, pero no te preocupes, todavía tienes mucha vida por delante. Y se te encuentra con una enfermera que te dice, ay, pero tan chulo que eres, ¿por qué te vas a deprimir? Pero si aquí hay soluciones, y comienza un proceso.
Me quedan 10 minutos para terminar, ya voy a terminar para darle la palabra. Sigamos. Pues esta es la imagen más interesante de la diversidad de los conflictos. No se la pongo por gusto, fíjense que ahí no trato de identificar un rostro sobre una sexualidad definida, ¿cierto? Sobre un género. Lo que quiero dejar claro que somos así como seres humanos. Síganme porque es una imagen y este es, bueno, todo lo que hemos hablado de este fenómeno llevado a la gráfica para poder simbolizar, porque si lo que no representamos acá, a ustedes les pueden decir, tengo un profesor hermoso, bello, lindo, pero hasta que no le pongan la foto, nada. Pero hasta que no llegue a la realidad tampoco, por eso no le quedan al Facebook. ¿Ven? Esa foto que se ponen hermosa y cuando llega a la realidad, ¡pac! ¿Y qué pasó acá? Me cambiaron la película. Bien, bien, sigamos. Y acá está la famosa lámina que nos representa esa relación sostenible, equilibrada y tan hermosa frente a todo impacto de contaminación de enfermedades de transmisión sexual. Sigamos. Este es un punto que me parece interesante. ¿Qué significa autoestima? Ser feliz. ¿Qué significa ser autoestima? Quererse. ¿Qué significa tener autoestima? Tener una vida saludable. ¿Qué significa tener una vida saludable? Tener una sexualidad responsable. ¿Qué significa tener una sexualidad responsable? Respetar y que me respete. ¿Qué significa tener una salud sexual? No es pedirle a la secretaria de salud ni al secretario de educación que haga un programa de educación sexual porque está en crisis. Es decir, desde mi yo interno, ¿qué tanto le voy a aportar al país y a mi cuerpo a ser un ser feliz? Sea cualquiera mi orientación. Sigamos. Aquí pues les dejo esto, creo que la doctora Carlota va a poner la página o algo así estas memorias para que ustedes tengan acceso. Aquí les dejo los elementos fundamentales de los derechos que promueve la Fundación sobre los derechos sexuales, que es disfrutar responsablemente nuestra sexualidad. Por ejemplo, planear nuestra familia es algo tan importante, porque fíjense que esto va unido a todo lo que es la planificación familiar, ¿cierto? Que no solamente entender una educación sexual, me pueden educar bien sexualmente, pero viene otro gran problema, el embarazo precoz, el problema del embarazo de adolescente, la no preparación psicológica, la dinámica social y económica del mundo, las exigencias de la mujer hoy con un nuevo rol en el desarrollo científico, tecnológico y social, y todos los traumatismos que genera el no estar preparado para un proceso de encuentro en la sociedad desde el punto de vista social. Bien, y terminamos, esta es la imagen más importante. ¿Quién no ha cometido el error de culparse después de una relación frustrante? Sobre todo la primera relación. ¿Cierto? No le voy a preguntar como en la escuelita, levante la mano quién se aburrió después del primer encuentro. Porque si le pregunto eso, no, nadie lo va a levantar. Entonces voy a pensar que estoy en el paraíso de la virginidad, Girardo Otero. Esos son encantos de la doble moral de nuestra sociedad, que nos vamos autorreprimiendo como seres humanos. Sigamos. Ahí tenemos, esto forma parte de un clip sobre sexualidad que me parece interesante que lo puedan ver del grupo Camila, que me parece interesante que también esas manifestaciones culturales nos orientan, ¿cierto? Que nos tipifican, nos diferencian, nos dañan, sigamos. Y lo más importante, sexualidad responsable, ¿a qué nos apunta? Felicidad, tranquilidad, equilibrio, paz. ¿Quién cuando pelea con el esposo no llega a la universidad agresiva? ¿Cuántos no? ¿O quién cuando tiene problemas en la universidad llega a la casa y el pobre hombre le tocó aguantarse? Tuve problemas con el director seccional, Fabio, es el culpable, pero eso sale después de la pelea. Bien, entonces esos problemas son fundamentales. Sigamos.
el otro. Y aquí, con este cerramos, porque ya me dijeron que se me acabó el tiempo. Quiero en primer lugar darle las gracias, espero no haberlos agotado, que yo sé que el calor es agotante, y no sé si Carlota tiene organizado el coordinador algún que otra pregunta. Mucho gusto. Estoy aquí para que me hagan el cuestionamiento. Adelante. Ellas estuvieron esta mañana hablando de sexualidad y quieren saber si desde su concepto y desde su discurso, si el hombre que tiene una orientación sexual homosexual se hace, nace o se forma durante el transcurso de la vida. Excelente pregunta. ¿Quién puso primero el huevo? Excelente pregunta. Miren, como habíamos hablado, sin ánimo de dar otro tema, recuerden que el sexo también es un código cultural e histórico. Bien, bien. Recuerden que todos nacemos hombre o mujer y mujer. Otra cosa es, como desde mi condición psicosocial, yo interpreto el código en el uso de mi cuerpo. ¿Queda claro? Ahí hay un fenómeno social, independientemente de que hay algunos problemas que son los mínimos. Decir primero hoy, la orientación sexual no es una enfermedad. Ya eso salió del código de la salud. ¿De acuerdo? La orientación sexual no es una enfermedad. Pero decirte que genéticamente tú tienes un cromosoma Y y X y el hombre tiene un cromosoma Y. O sea, reconocemos que tenemos órganos sexuales cada uno como tal. Ahora, hay un fenómeno cultural de formación, de crecimiento, de interactividad humana, que ahí le vienen muchas más cosas, porque si no vendría la pregunta o la contrapregunta. ¿Qué pasa con aquellas personas que en un momento determinado, aún teniendo una conducta heterosexual, hay un cambio, un giro de 180 grados en su vida? Esos fenómenos también del debate. Bien. De todas formas, hay mucho que hablar sobre eso, no solamente en el proceso, fíjate que ahorita hablé de esa preconceptualización del embarazo, que si no te das cuenta, es un código terrible. Solamente te voy a poner un ejemplo de la psicología básica del desarrollo del feto. Muy fácil. Cuando usted está en gestación, tiene una pelea con su esposo, se va a la casa, usted va dando información. Posterior al parto, el esposo llega, su hijo, no sabe cómo, pero odia a su papá. ¿Por qué? Y usted dice, si es el mejor padre del mundo. Pero ¿cuál fue la información que usted le mandó? Por eso le dije algo tan importante, ojo con la mamá, que cuando le dicen, has quedado en estado, empieza a codificar, yo quiero una hembra, yo quiero una niña. Y tal vez a los 3 meses, 4, cuando te hagan la ecografía, es un parto. Es un reto. Por eso para mí yo diría, ¿dónde nace todo este proceso? En esa cabeza tan hermosa que se llama mujer. Muy buenos días, señores de la mesa directiva, señor alcalde de Girardot, miembros de la comunidad girardoteña. Señor alcalde, en nombre del doctor Adolfo Polo Solano, rector de la universidad, le agradece a usted por su presencia, pero quiero comentarle algo como académico que soy. Aquí no solamente está la Facultad de Enfermería, aquí está representado el sistema de educación de Girardot. Aquí hay estudiantes y profesionales de todas las instituciones. Y le voy a dar un detalle interesante. Aquí la Universidad de Cundinamarca tiene una representación de nuestra primera facultad de psicología, lo cual de FACA, lo cual el tema implica que no es un tema de salud solamente, es un tema de formación y desarrollo de la personalidad, es un tema de convicción y de educación frente a la conciencia individual y a la autoestima. Es un tema donde estos escenarios nos permiten a nosotros que siempre se puede, más allá de la normatividad, más allá de la publicidad, siempre que desde la educación formamos una conciencia de actuación, de convicciones, de hecho, de responsabilidad individual. Cuando tocamos el tema de la salud sexual, hay muchas alternativas.
el que ya tiene una relación, un problema, una situación X. El tema tiene un enfoque importante, como lo decía el señor alcalde dentro de su programa de gobierno, es la educación en todas sus manifestaciones y alternativas. Siempre que hay educación, con ella viene todo un proceso de formación de conciencia. Le comentaba yo al procurador lo que hablábamos en el día de ayer. Para mí el problema de la sexualidad es un problema de autoestima. ¿Seré yo capaz de entregarme a una relación que desconozco, a prostituir mi cuerpo, a utilizarlo como una opción de vida y no tengo la suficiente autoestima para encontrarme a mí mismo en una ruta de desarrollo humano, de fortalecimiento, de opciones? Porque lo que acaba de explicar el alcalde frente a las opciones gubernamentales pueden ser muchas, pero si no hay un cambio de actitud, si hay una modificación en la utilidad de ese bien, que es el resultado de los impuestos de nuestros colombianos, hemos perdido el esfuerzo porque no hay un cambio en la formación de conciencia. Y como dirían un poco los psicólogos alemanes, podemos tener el paraíso del mundo, pero si el hombre no ha cambiado su conciencia y su manifestación sobre el yo, no hemos logrado absolutamente nada. Entonces, entre lo cuantitativo y lo cualitativo, también hoy esto es un logro lo que estamos acá. Hoy es un logro que todas las instituciones estén, tanto educativas como gubernamentales, frente a un proyecto que se llama El Ciudadano Feliz, frente a una responsabilidad que no solamente del sistema de salud. A veces nosotros, sí, cierto, tenemos problemas en el sistema de salud, pero ¿qué responsabilidad individual tengo yo sobre mi autocuidado, sobre mi prevención? Y mi prevención es algo que es mi cariño a mí mismo. Nos queremos tanto como para poder comer un alimento dañado, y nos queremos tanto como para entregar un cuerpo sin una protección, sin una capacidad de reconocimiento de que yo me amo. Si partimos del concepto de una campaña de sexualidad, yo me amo, y porque yo me amo me cuido, y porque yo me cuido soy un ser feliz y responsable, voy a comenzar a cambiar un paradigma que nos exige a todos estos espacios de debate y concertación tan importante. Por lo tanto, felicito a la alcaldía de Girardot por el apoyo que le ha dado, más que a la facultad de psicología y de enfermería, a la universidad, que ha podido integrar otras facultades, por la dimensión transdisciplinaria del proceso de formación de conciencia, de autorreconocimiento dentro de las diferentes manifestaciones. Hablamos de medio ambiente, de educación ambiental, y si no preservamos la especie tan hermosa que es la especie humana, no podemos hablar de preservación del medio ambiente, porque se comienza un conflicto de no reconocimiento de esa belleza. Yo diría, como exponíamos en Estados Unidos en un debate en la Sociedad Latinoamericana de Universidades, seremos el país más rico del mundo, porque lo somos. Primero, tenemos la riqueza del talento colombiano, pero si no convertimos esa riqueza en esos valores tan bellos, que es convertir todo esto en una sostenibilidad para las nuevas generaciones, nos estamos perdiendo. Es un reto poder querernos como colombianos, como seres humanos, y amar esa belleza que Dios nos dio, ese país tan hermoso, ese Girardot con esos ecosistemas que necesitan de ingenieros ambientales, de psicólogos, de biólogos, de todas esas personalidades que nos van a acompañar en disfrutar las bellezas de este país que mi Dios nos regaló. Por eso, señor alcalde, gracias por su apoyo. Señores secretarias, señores de la gobernación, procurador, creo que cuando se integra todas las instituciones del gobierno con el sistema educativo, es un modelo de democracia participativa y un Estado totalmente democrático, porque es ahí donde radica el valor de poder saber compartir en un proyecto que se llama Colombia, que es ser colombiano, más aún, que es ser girardoteño, qué significa ser de Girardot al mundo, que vamos a aportarle al mundo. Yo creo que ese es el reto fundamental, más que consumir tecnología, que vamos a aportarle al mundo. Y yo creo que este es un modelo
importante. Y gracias a Dios, nosotros los latinoamericanos no hemos sido cundidos por la aparatología. Hemos reconocido que las comunicaciones y las cibercomunicaciones son fundamentales, pero nunca vamos a perder el encanto de estos espacios presenciales, de estas emociones, de estas relaciones que damos por nuestra condición humana. Por eso, para mí, más que una reunión institucional, creo que es el encuentro generacional de un proyecto que se llama Girardot de cara a Colombia, donde la universidad indiscutiblemente tiene un liderazgo, pero los líderes se construyen con la participación de las individualidades, y las individualidades somos todos los que estamos acá, las instituciones educativas, las instituciones gubernamentales, nuestras ilustres secretarias, que quiero felicitar a la Secretaria de Salud y de Educación, que me han puesto un reto, que es la permanencia en Girardot, constantemente apoyándola en este programa de gobierno, que me parece que más que un programa de gobierno es un programa de desarrollo de conciencia social. Entonces, muchas gracias, señor alcalde, señores de la institución gubernamental, señores estudiantes todos, mis estudiantes de psicología que están viviendo un nuevo paradigma en Colombia. Yo soy de los que dice que la medicina, como la salud, se aprende en el contacto directo de la realidad del cara a cara. Entonces estamos rompiendo el paradigma curricular que las prácticas en psicología se hacen en quinto, sexto o en octavo semestre. Estamos trayendo el chico de psicología para que vivencie el tema del taller del otro día, taller de sexualidad. Hoy estamos viendo cómo se manifiesta la sexualidad en nuestros propios seres humanos. Y necesitamos una universidad de Cundinamarca para el mundo. Ese es un reto que solamente ustedes, queridos hijos, porque todos pueden ser mis hijos, yo soy el más viejo de todos ustedes, podemos encontrarnos en ese desarrollo de este país tan bello que nos ha dado Dios y la naturaleza. Doctora Carlota, profesores de enfermería, doctor Fabio, indiscutiblemente creo que la universidad tiene una deuda con ustedes, y la deuda más linda de la humildad del ser humano es la gratuidad. Por eso hoy, en nombre del rector, del Consejo Superior y de las directivas y de todo lo que represento en la Universidad de Cundinamarca, muchas gracias. Gracias, compañeros, y les deseo muchos éxitos. Y como diríamos en la filosofía de todos los conceptos del mundo de la cosmovisión, sea cualquiera el concepto de Dios, gracias, mi Dios, por darnos esta belleza que somos. Muchas gracias, Carlos. Gracias a los miembros de la mesa, quienes son los líderes de nuestro municipio, que representan cada una de las instituciones que aportan al desarrollo del municipio.